Sombras, voces y cambios de temperatura son algunos de los fenómenos que muchas personas aseguran vivir dentro del antiguo Hospital del Tórax de Terrassa. Hay varias leyendas en torno a este hospital. Se habla de una enfermera de la muerte que acaba con la vida de los pacientes. También de una habitación donde aún hoy se esconden fetos en formol. Pero si algo hay de cierto sobre el Hospital del Tórax, es que durante varias décadas fue el hospital con mayor número de suicidios en toda España. ¿Qué había tan horroroso en ese hospital que llevaba a los que allí estaban a acabar con su vida? Un terrible accidente ayuda a forjar otra leyenda, la del lago Bañolas en Tarragona. En 1913, una pequeña embarcación desapareció de la inmensidad de este lago. 10 de sus ocupantes murieron y a pesar de las intensas labores de rescate, algunos cuerpos jamás fueron encontrados. Muchos de los visitantes y vecinos aseguran que los espíritus de los muertos en ese accidente vagan por las inmediaciones del lago. ¿Pueden estos hechos ocurrir en realidad? ¿Hay espíritus que se niegan a abandonar el lugar donde murieron? ¿Hasta dónde llega el poder de sugestión de la mente? Muchos son los investigadores que llevan años acercándose a las casas encantadas para observar y verificar los fenómenos que allí se producen. Es una investigación larga, ardua, difícil, pero que se realiza con métodos científicos. Con estos investigadores y con las personas que han vivido experiencias en las casas encantadas, vamos a hablar ahora en los sótanos del miedo. Ha investigado multitud de lugares encantados, entre ellos un hospital muy similar a este, el Hospital de Terrassa, en Barcelona. Es el presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Pedro Morós, bienvenido. Bien hallado y encantadísimo de estar aquí contigo. Decíamos ahora mismo que has investigado los hechos extraños muy similares a los que se pueden producir y de hecho se han producido en un lugar como este. Por ejemplo, los hechos extraños del Hospital de Terrassa. ¿Cuáles son las características que los investigadores establecéis para determinar que un lugar está encantado? Estamos hablando de que existen lugares encantados. Y eso para mí no hay ni la menor duda. Pese a que soy bastante escéptico, ¿qué es lo que un lugar podría tener para ser especialmente encantado? Quizá la transformación de la energía. Mira, yo soy de los que piensan que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso, bueno, y además eso es una ley, la ley de la conservación de la energía. Y esto en realidad tiene mucho que ver con el sentido de la parapsicología en cuanto a un lugar infestado o no, por una razón sencilla. Porque si realmente los seres humanos conviven en un ambiente, en un lugar misterioso, donde realmente están pasando una serie de penurias, una serie de emociones fuertes, traumáticas incluso, y de repente la persona fallece, ¿en qué se transforma la energía? Yo creo que esa es una de las claves por las que los parapsicólogos ahondamos a la hora de tener en cuenta algunos de los sitios. Y es lo que me llevó a mí la iniciación de las experimentaciones en lugares como hospitales antituberculosos abandonados en España. ¿Y en esos lugares cuáles son los fenómenos que más frecuentemente te has encontrado al investigarlos? Fantasmas. Decir que yo creo en fantasmas o que no creo que a la audiencia le puede importar bien poco. Lo importante para mí es demostrarlo. Pero indudablemente lo que encontramos son fantasmas, apariciones. El fenómeno fantasma se traduce en parapsicología como fenómenos lumínicos que pueden ser observados bajo ciertas condiciones y circunstancias y que probable y presumiblemente podrían ser asociados a personas que han vivido. Nos encontramos eso y nos encontramos el poltergeist. El poltergeist son los sonidos... ¿Qué diferencia entre ambos fenómenos? No es lo mismo una casa encantada, un lugar encantado, que un lugar en donde suceden hechos de poltergeist. Efectivamente. La definición del poltergeist, que todos conocemos, la de espíritu de burlón o duende travieso, bueno, tenemos casos en España emblemáticos como el famoso duende de Zaragoza, que marcó un hito, yo creo que importantísimo dentro del mundo de la parapsicología, porque fue cuando se enfrentó lo que es el misterio en general de algo inexplicado en aquel entonces, con las fuerzas de seguridad del Estado en aquel momento bastante arpías en ese sentido, ¿no? Y lógicamente nos encontramos lugares, y yo creo que ahí es donde empieza a establecerse lo que es una diferencia, un lugar encantado y un poltergeist, el lugar en sí y algo que conlleva, es decir, una persona vive aquí
y aquí se producen fenómenos extraños. Luego vive en otro sitio y se vuelven a producir y ya no se producen donde vivía antes. Entonces es la persona la que está potenciando el poltergeist, ¿no? Este tipo de manifestaciones. No es el lugar. Sin embargo, hay lugares que sí que están especialmente activos, y esos son los lugares que los investigadores denominamos infestados. Los aparatos son muy distintos. Por ejemplo, si nosotros vamos a investigar un lugar como este en el que estamos, que bueno, que podría pasar cualquier cosa, dicho sea de paso, pues entonces necesitamos trabajar con la imagen. Yo establecería aquí pues un control de cámaras infrarrojas, con infrarrojos pasivos, que son unos infrarrojos que solamente tienen una serie de saltos térmicos ante distintas manifestaciones de calor, y esto detrás tiene una explicación muy larga. Por supuesto que trabajaría con varias longitudes de onda, con el infrarrojo, con el ultravioleta, y sobre todo pues aportando determinado tipo de luz, ¿no? Como portadora, de forma que si nosotros tenemos una hoguera o unos papeles y queremos encenderlos, si le ponemos un líquido de estos inflamables, prenderá mejor. De la misma forma se trabaja en parapsicología, es un aporte que nosotros le damos, ¿no? Micrófonos, mesas de grabación de memoria, que esto es importantísimo, sobre todo para el campo de las psicofonías, que es precisamente en lo que yo me he especializado. Y por supuesto, pues mira, dentro del campo de la parapsicología pues tenemos la parasismogénesis. Existen momentos, yo he vivido alguno de ellos, en los que estás trabajando, investigando en algún lugar y de repente empieza a moverse el suelo. Piensas que la casa entera se te va a caer abajo. Entonces se utilizan incluso sismógrafos para ver y para determinar que en determinado momento, en un momento puntual, valga la redundancia, pues se ha producido un movimiento o un temblor de tierra. Yo he estado en un lugar donde a mí me han llegado a mover un coche de lado a lado y yo soy muy escéptico, me conoces. Soy muy escéptico y me lo han movido. Yo tener que salir del coche por unas de las ventanillas. Y en la casa donde estaba experimentando, grabando psicofonías, con mi novia en aquel entonces, bueno, pues tener miedo por mi propia seguridad, porque pensaba que y la casa no se movió, solo se movió mi coche. ¿Qué fue aquello? En tus libros, en esa guía de la España misteriosa, recopilas cientos de lugares. De todos los que has investigado y has conocido, ¿en cuál te has encontrado los fenómenos más llamativos? Es muy complejo. España es muy bonita, mágica y misteriosa. Belmez. Me quedo con Belmez. Pese a todas las polémicas que ha habido en esa casa, pese a todo lo que hay en esas casas, porque no hay ni una ni dos, hay más de 15 casas con manifestaciones, y este es el primer medio donde se dice, yo las he investigado, y el equipo de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, te puedo decir que yo he pasado miedo en Belmez. He llegado a esperar el momento, Bruno, de que aparecieran los primeros rayos del sol por la ventana para irme de allí. He pasado miedo. Tenía miedo de abrir una luz por si encontraba algo delante. ¿Y tú crees que el fenómeno, el poltergeist, el espíritu, lo que sea, también os tiene miedo a los investigadores? En cierto modo sí. Quizás sea objeto de otro programa, pero sí. Y es uno de los motores que impulsan a poder estudiar un caso.